Hola, ¿cómo van las cosas, hermanos y hermanas? Para el mensaje de hoy, hablaremos del eclipse solar de 2024. Este no será un mensaje apocalíptico pesimista. Profundizaremos en la palabra de Dios, examinaremos algunas escrituras y patrones que podrían indicar lo que se espera que veamos, no necesariamente el 8 de abril, sino en el futuro. En el pasado, hablé de temas similares cuando hubo eclipses solares o lunares y compartí ideas bíblicas sobre lo que podían significar. Una vez más, este no será un mensaje apocalíptico de los últimos tiempos que provoque miedo. Sin embargo, lo que verás al final de este mensaje tendrá un doble significado, bendiciones y advertencias, según del lado del que te encuentres. Si miras aquí, este es un mapa. Yo diría que solo hay 3 eclipses solares a los que queremos prestar atención. Aquí hay 4 en total, pero no tienes que preocuparte por el que está en la parte superior. Quizás sea importante, pero no vamos a discutirlo. No es gran cosa. Queremos hablar de los otros 3 eventos específicos. Si nos fijamos en la parte izquierda de la pantalla, en esta zona de aquí, los eclipses solares estadounidenses, podemos ver que tuvimos uno el 21 de agosto de 2017, y luego hubo un eclipse solar en forma de anillo de fuego el 14 de octubre de 2023. Y ahora tenemos el 8 de abril de 2024. Al mirar el mapa, se ve que se forma una X, la X marca el lugar, esa es la ubicación del estado de Elenc. Y luego, si miras el mapa justo aquí, es Texas. Ahora tiene otra X, ¿es importante la X sobre Texas? Quizá lo sea, quizá no, pero no voy a ahondar demasiado en ello. Y luego, si seguimos hacia el mapa que rodea la zona de mi cabeza, déjame recostarme para que lo veas mejor, verás que forma una, luego hay otra intersección más arriba, hacia la parte noroeste de los Estados Unidos. Si nos fijamos en el mapa de los eclipses solares en Estados Unidos desde 2017, hay 3 puntos de unión específicos. Ahora bien, ¿estas X marcan algo significativo de naturaleza apocalíptica? No sé. Sin embargo, como he vuelto a decir, eso no nos preocupa. Queremos ver el mensaje bíblico que el Señor está tratando de transmitir con respecto a estas señales y estaciones. Sin embargo, debemos volver al principio antes de poder hacerlo. Por lo tanto, en el capítulo 1 de Génesis, versículos 1 al 14, se nos recuerda que el Sol y la Luna tienen 2 propósitos específicos. En primer lugar, se utilizan para iluminar la Tierra durante el día y la noche. Luego tenemos el segundo propósito del Sol y la Luna, que es ser una especie de reloj terrenal, el reloj terrenal de Dios, para la gente de la Tierra. Por lo tanto, cuando vamos a los versículos 14 al 18 del capítulo 1 de Génesis, leemos lo siguiente: y dijo Dios, que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales, estaciones, días y años. Este es el primer propósito, es un reloj. Es el reloj terrenal de Dios para con nosotros. Además, afirma, que sirvan para que las luces del firmamento del cielo iluminen la tierra. Y así fue. Dios hizo 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, el sol, y una lumbrera menor para regir la noche, que es la luna, y Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, gobernar el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien. Si continuamos con las escrituras, dice que el Señor también creó las estrellas. No incluimos las estrellas aquí porque son irrelevantes para lo que quiero destacar en el capítulo 1 de Génesis. Continuando, recuerda que el Sol y la Luna tienen 2 propósitos específicos. El primero es ser el reloj terrenal de Dios para la gente de la Tierra. Por lo tanto, es importante observar la alineación del Sol y la Luna con la Tierra. Además, también sirve como luz, lo cual se explica por sí mismo. Cuando sale el Sol, hay luz. Cuando es de noche, sale la Luna, refleja la luz del Sol, y entonces todavía tenemos luz. Pasemos ahora al capítulo 10 de Éxodo, versículos 20 al 29. El pasaje de las Escrituras habla de las 10 plagas que el Señor envió a Egipto. La 9ª plaga que tuvo lugar aquí son los 3 días de oscuridad. Durante estos 3 días de oscuridad, toda la tierra de Egipto quedó a oscuras, excepto el territorio de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, tenían luz. Durante estos 3 días de oscuridad, se dice que los egipcios no se mudaron de sus lugares, todos permanecieron en sus aposentos. Pero también hay otro significado espiritual, un presagio para el pueblo egipcio, lo que esto puede significar cuando ven que el sol se bloquea. Sin embargo, no vamos a entrar en ese tema. La razón por la que estamos atravesando los 3 días de oscuridad es porque estamos a punto de ver un eclipse solar. Y el momento en que ocurren estos eventos nos indica que debemos estar atentos. Debemos prestar atención a lo que Dios intenta transmitirnos, o a lo que tal vez quiera darnos como señal o mensaje al que debemos prestar atención. Lo que pasa con los 3 días de oscuridad es que esta plaga fue la 9ª antes de la última plaga, que es la muerte del primogénito.
Esto ocurrió justo antes o quizás al principio de un mes específico, lo cual es imprescindible. El nombre de este mes es Aviv, al igual que Nisan, en el calendario hebreo. Cambió su nombre a Nisan debido al cautiverio babilónico. Sin embargo, no vamos a tocar ese tema. Sin embargo, recuerda que el mes de Aviv es cuando los 3 días de oscuridad cayeron sobre Egipto. Esta plaga ocurrió justo antes o alrededor de principios de este mes. Éxodo 11 habla de la última plaga, la muerte de los primogénitos, y en Éxodo, capítulo 11, versículo 7, confirma la razón por la que Dios envió esta plaga, para mostrar una clara diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Por lo tanto, fue para establecer su soberanía sobre todos los dioses de Egipto, y para demostrar que solo Él es el Dios supremo. Terminando con el capítulo 12, versículo 2 de Éxodo, es cuando vemos por qué el mes de Aviv es tan importante. En el versículo 2 del capítulo 12 de Éxodo, el Señor le dice al pueblo que Aviv es considerado el primer mes, y que Aviv 1 es el primer día del mes en el calendario de Dios. En el mundo se utilizan muchos tipos diferentes de calendarios. Tenemos el calendario gregoriano, árabe, chino, etc. También está el calendario hebreo secular. En este calendario tenemos el Año Nuevo Civil en Yom Teruah en la temporada de otoño. Pero incluso su calendario está desfasado en comparación con lo que el Señor ha declarado en las Escrituras en el capítulo 12, versículo 2 de Éxodo, cuando comienza el primer día del año. El primer día del año de Dios no es un año nuevo religioso. Es el año nuevo de Dios y es el año de Aviv. Justo antes del comienzo de ese mes tuvimos los 3 días de oscuridad, el oscurecimiento del sol, posiblemente de la luna y las estrellas. Alrededor de Aviv 1, o en algún momento al principio, Dios instruye al pueblo de Israel sobre cómo prepararse para la Pascua que tuvo lugar el 14 de Aviv, coincidiendo con la muerte del primogénito, en la que, después de esta plaga, el pueblo de Israel finalmente será liberado. Cuando vamos al capítulo 12, versículo 13 de Éxodo, recordamos la importancia de la sangre que se derramó sobre los postes de las puertas de la casa del pueblo de Israel. Cuando el juicio se extendiera por la tierra de Egipto, la muerte del primogénito, la plaga se apoderaría de ellos y no se verían afectados. Esto también nos recuerda a Jesús. Lo que la sangre de Jesús significa para nosotros es que cuando llegue el juicio el juicio de Dios pasará sobre el pueblo de Dios que está cubierto por la sangre de Cristo. Ahora estamos en el capítulo 13 de Éxodo. En los versículos 1 al 4 del capítulo 13 de Éxodo, el Señor le recuerda al pueblo que este es el día en que el pueblo de Israel saldrá de la esclavitud y saldrá de Egipto. Esto también es una señal para el pueblo de Dios de un futuro, que saldrá del cautiverio espiritual y del Egipto espiritual. Por eso, la Escritura dice, y el Señor dijo a Moisés, santifícame a todos los primogénitos. Todo lo que abra el vientre entre los hijos de Israel, tanto del hombre como de la bestia, es mío. Y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de la servidumbre, porque con la mano fuerte del Señor os sacó de este lugar, no se comerá pan con levadura. Este día salisteis en el mes de Aviv. Por eso es importante el mes de Aviv. Es el principio de la libertad del pueblo de Dios, el principio de la salida de 400 años de esclavitud. Lo que es importante tener en cuenta es que la esclavitud en la que se encontraba el pueblo de Israel le impidió adorar plenamente a Dios, poder cumplir por completo las promesas de Dios. Cuando analizamos nuestras vidas actuales, nos encontramos en una especie de Egipto espiritual en el mundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos trabajos, responsabilidades y actividades que ocupan tanto tiempo, y nos mantienen en un estado de opresión y esclavitud que limitan nuestra capacidad de adorar libremente a Dios, y dedicarnos a las cosas para las que Dios nos ha creado? Así que este mundo actual es una especie de Egipto espiritual, un cautiverio espiritual. Uno de los indicadores clave que creo que el Señor comparte con nosotros en relación con el próximo eclipse solar es que el pueblo de Dios se prepare para salir de este Egipto espiritual, para salir de este cautiverio espiritual, finalmente, alcanzar las promesas, el propósito y el destino para los que fuimos realmente creados. A medida que sigamos leyendo estas escrituras, veremos que se van acumulando más ideas. Cuando leemos Deuteronomio, el capítulo 15, versículos 1 y 2, y el capítulo 31, versículos 10 al 13, nos topamos con algo que se conoce como el año de Shemitah. Un año Shemitah es un período de 7 años. Es un ciclo de 7 años en el que, después de 7 años, hay ciertos requisitos que Dios ordena al pueblo de Israel que cumpla. El ciclo de la Shemitah indica al pueblo de Israel, tal como Dios lo ha ordenado, que es el año de la liberación y que se celebra en la fiesta de los tabernáculos. Así pues, en el año de la liberación, el pueblo de Israel debe volver a leer las leyes de Dios para recordarle su pacto. El año de la liberación también es la época de la cancelación de la deuda, es la cancelación de toda la deuda adeudada. El año de la liberación también es una época de extrema generosidad para con los pobres.
Una generosidad tan grande que quienes participan en la bendición de los pobres cosecharán una bendición aún mayor en sus propias vidas. El año de la liberación también es cuando los esclavos contratados, los sirvientes contratados, son puestos en libertad. Así pues, el ciclo semita es un periodo de 7 años en el que, al final de ese año, se libera la libertad, se sale del cautiverio y la opresión y se entra en la libertad. Ahora que hemos sentado las bases bíblicas para lo que haremos a continuación, al analizar estas señales que se nos acercan, hablemos de la de Aviv, Nisan. Ahora que sabemos qué es Aviv, el número 1 de Aviv en el calendario hebreo tendrá lugar el 9 de abril de 2024. Este es el primer día del calendario de Dios para los pueblos de la tierra. El eclipse solar tendrá lugar el 8 de abril de 2024. Esto ocurre el día anterior a la de Aviv. Si observamos el paralelismo entre lo que acabamos de leer en el libro del Éxodo y lo que está sucediendo ahora, vemos que, en ambos casos, hay una estación de oscuridad. En el libro del Éxodo hubo 3 días de oscuridad. Ahora, estamos ante un día de tinieblas el 8 de abril, y ambos eventos ocurren antes del comienzo del mes de Aviv, que ya mencionamos anteriormente. ¿Por qué es importante para el pueblo de Dios? Así que, mirando este mapa, ahora tenemos esta X que corresponde a un lugar de Elench llamado Carbondale. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque el apodo de esa zona específica es Pequeño Egipto. El letrero que se encuentra aquí corresponde a un territorio llamado Pequeño Egipto. Así que en 2017, cuando hubo un eclipse solar, pasó por esta región, este territorio conocido como Pequeño Egipto. Y luego, en 2024, 7 años después, vuelve a cruzar la misma zona llamada Pequeño Egipto. Puedes continuar a investigar un poco, y obtener más información sobre este lugar que data de 1799. Continuemos. ¿Recuerdas cómo hablamos sobre el ciclo de la Shemitá, de cómo el ciclo de la Shemitá tiene lugar cada 7 años? Si hacemos los cálculos, 2024 menos 2017 son 7 años. Debería ser un ciclo de Shemitá. Por lo tanto, si observamos todas estas conexiones, el año de la Shemitá, el año de la publicación, una X sobre un lugar llamado Pequeño Egipto, repasando el libro del Éxodo, es una señal a la que debemos prestar atención. Ya os dije que íbamos a hablar de un tercer eclipse, el del 14 de octubre de 2023. Un eclipse solar anular también se conoce como anillo de fuego, la luna cubre al sol, y se forma un anillo de fuego. Ese anillo de fuego que atraviesa Texas forma otra X y otra marca. ¿Por qué es importante? Es posible que algunos de ustedes hayan investigado esto, y hayan aprendido que forma 2 alfabetos hebreos. El primer alfabeto es Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Luego tienes la Tav, la última letra del alfabeto hebreo. Así que las 2 palabras hebreas que tenemos son Aleph y Tav, la primera y la última letra de las 22 letras del alfabeto. Con estas 2 letras juntas, el significado espiritual que se puede obtener de estas letras es la primera y la última, el principio y el final si lo analizamos desde el punto de vista de la Shemitá, hermanos y hermanas. Este ciclo de la Shemitá comenzó en 2017 y termina en 2024. Así que este ciclo de 7 años comenzó en 2017 y terminó en 2024, de Aleph a Tav, de principio a fin, de alfa a omega. Hasta este punto, puedes ver que el Señor está tratando de llamar nuestra atención. Little Egypt desempeñó un papel en un ciclo de 7 años para crear Aleph a Tav y alfa a omega. Todos estos diferentes elementos se unen para hacernos saber que nos acercamos a un momento crítico en el reloj terrenal de Dios, que Él organizó a través del sol y la luna. De ahora en adelante, debemos prestar atención a lo que el Señor pueda tratar de comunicar a todos de manera individual y holística como iglesia y, aparentemente, para los Estados Unidos. Así que ahora concluiremos con otro mensaje importante que podemos aprender. Muchos de nosotros recordamos la historia de José, sobre el sueño del faraón y la interpretación de José, 7 años de magra y 7 años de grasa, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Cuando vamos al capítulo 41 de Génesis, dice lo siguiente en el versículo 53, cuando terminaron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto, empezaron a llegar los 7 años de hambre. Como había dicho José, el hambre estaba presente en todos los países. Pero en toda la tierra de Egipto había pan. Entonces, cuando toda la tierra de Egipto se sintió hambrienta, el pueblo clamó al faraón por pan. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios que comprobaran esto, fueran a ver a José y hicieran lo que él les dijera. El hambre se apoderó de toda la faz de la tierra. Y José abrió todos los almacenes y los vendió a los egipcios. Además, la hambruna se agravó en la tierra de Egipto. Por eso, todos los países acudían a José y a Egipto para comprar grano porque en todos los países había una hambruna grave. Así que la conclusión, hermanos y hermanas, es que debemos prepararnos para la hambruna que se avecina, una hambruna de pan, tal vez la hambruna de la palabra de Dios esté en las Escrituras.
Habrá hambre de la palabra de Dios en un laboratorio. Se avecina una hambruna, lo que significa que se avecinan dificultades, ya que los 7 años de abundancia pueden haber llegado a su fin y pueden estar llegando a su fin. También nos dice que debemos prepararnos para el desierto como el pueblo de Israel, al que dejaron salir de la esclavitud y salir de Egipto, lo que significa que habrá algunas cosas, hermanos y hermanas, que pueden verse afectadas en nuestras vidas, que pueden interrumpirse en nuestras vidas, que nos impiden dedicarnos por completo a los propósitos del mundo, a las cosas de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe prepararse para una sacudida en sus vidas a fin de eliminar las cosas que no pertenecen a fin de que las cosas de Dios permanezcan. Esta es también una época en la que el pueblo de Dios se prepara para recibir el favor, y ser usado por Dios para su gloria, como ocurrió con José y Moisés en las historias. Como pueden ver, dice que José fue quien abrió los almacenes. Fue José a quien el faraón mandó a la gente que fuera a recibir instrucciones. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para ser usado en este momento, pero la gente acudirá al pueblo de Dios en busca de respuestas y ayuda. Además, como dijimos, vemos que en ambos casos hay una estación de oscuridad. En el libro del Éxodo están los 3 días de oscuridad. Ahora nos espera un día de tinieblas el 8 de abril, y ambos acontecimientos ocurren justo antes del comienzo de Aviv, como ya mencionamos anteriormente, porque es importante para el pueblo de Israel. Por lo tanto, con este paralelismo, analizamos este mapa. Está bien. Entonces, empezamos a analizar esto. Deme un segundo. Quiero asegurarme de que lo he entendido bien. Así que, mirando este mapa, ahora tenemos esta X que se formó sobre el Enc. No voy a decir el Enc, sino el Enc. Por lo tanto, en esta X que se formó sobre el Enc, el lugar, específicamente en el Enc, en el que cae esta X, es en un lugar llamado Carbondale, el Enc. Por lo tanto, esta X cae en un lugar del Enc llamado Carbondale en el Enc. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque el apodo de esa zona específica es Pequeño Egipto, Pequeño Egipto. Así que esta X está justo aquí, la tengo. El letrero de aquí cae sobre un territorio llamado Pequeño Egipto. Así que en 2017, cuando hubo un eclipse solar, pasó por esta región, este territorio conocido como Pequeño Egipto. Y luego, en 2024, 7 años después, vuelve a cruzar la misma zona llamada Egipto. Así que puedes investigar un poco y descubrir que este nombre, este apodo, se remonta a 1799, y es como si hubiera una historia genial detrás de él. Cómo se relacionan con Egipto y el Nilo y etcétera, etcétera. Son libres de hacerlo en su tiempo libre, como yo. Sigamos adelante. Entonces, ¿recuerdas cómo hablamos del ciclo de la Shemitá, de cómo el ciclo de la Shemitá tiene lugar cada 7 años? Si hacemos los cálculos de 2017, 2024 menos 2017 son 7 años. Debería ser un ciclo. Los meses no coinciden necesariamente con los 7 años, que son como 6 años y cambian, sino que es más o menos la misma estación. Así que ese mismo año, este eclipse ocurrió cuando se trataba de un ciclo de 7 años, aunque los meses pueden ser ligeramente diferentes. Así que viendo esta conexión, el año de Shemitá, el año de su lanzamiento, una X sobre un lugar llamado Pequeño Egipto repasando el libro del Éxodo y todo eso, acabamos de enterarnos de eso. Esta es una señal, hermanos y hermanas, a la que debemos prestar atención. Ahora, hubo un tercer eclipse al que les dije que le prestaríamos atención. Además, este es el del 14 de octubre de 2023, si te fijas. Un eclipse solar anular también se conoce como anillo de fuego porque es un anillo de fuego cuando la luna va y cubre al sol, el anillo de fuego, como puedes ver aquí. Oh, ahí lo tienes. Eso, lo haremos que funcione. Ahí lo tienes. Gírelo de esta manera. De esa manera. Ah, ahí tienes el otro lado. Muy bien. Así que lo entienden. Lo hacéis bien, chicos. Así que ese anillo de fuego que atraviesa Texas forma otra X, otra marca. ¿Por qué es importante? Por lo tanto, algunos de ustedes que han investigado y estado observando el eclipse solar de abril de 2024 se habrán enterado de que forma 2 alfabetos hebreos. Así que el primer alfabeto, es Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Luego tienes la Tab, la última letra del alfabeto hebreo. Así que las 2 palabras hebreas que tenemos son Aleph y Tab, la primera y la última letra de las 22 letras del alfabeto. Así que, con estas 2 juntas, el significado espiritual que puedes obtener de estas letras es la primera y la última, el principio y el final. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la Shemitá, hermanos y hermanas, este ciclo de la Shemitá comenzó en 2017 y termina en 2024. Así que este ciclo de 7 años comenzó en 2017 y 2024, desde Aleph hasta Tab, el comienzo de Alfa Omega, etc. Así que, hasta este punto, pueden ver, hermanos y hermanas,
que el Señor está tratando de llamar nuestra atención. El pequeño Egipto tardó 7 años en recorrer Aleph en bicicleta hasta Alfa Omega. Comenzar en todas estas cosas diferentes es unirnos como señal para hacernos saber que nos acercamos a un momento crítico del reloj terrenal de Dios, que Él organizó a través del sol y la luna. De ahora en adelante, debemos prestar atención a lo que el Señor pueda tratar de comunicar a todos de manera individual y holística como iglesia y, aparentemente, para los Estados Unidos. Así que ahora vamos a concluir con un mensaje importante que acabamos de aprender, ¿verdad? Podríamos juntar todo esto y resumirlo todo si tuviéramos la historia de José. Muchos de nosotros recordamos la historia de José, sobre el sueño que tuvo Faraón, y José pudo interpretar el sueño. 7 años de magra, 7 años de grasa, 7 años de magra, 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Cuando vamos al capítulo 41 de Génesis, dice en el versículo 53, y terminaron los 7 años de abundancia que había en la tierra de Egipto. 54 y empezaron a llegar los 7 años de hambre, según lo había dicho José, y hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. 55 Cuando hubo hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón dijo a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os diga. 56 Y el hambre se extendió por toda la faz de la tierra. Y abrió José todos los almacenes, y vendió a los egipcios, y el hambre se agravó en la tierra de Egipto. 57 Y todos los países venían a Egipto a José para comprar maíz, porque el hambre era tan grande en todos los países. Así que aquí está la conclusión. Debemos prepararnos para la hambruna que se avecina, tal vez una hambruna de pan, tal vez una hambruna de la palabra de Dios, está en las Escrituras. Con el tiempo, habrá una hambruna en la tierra por la palabra de Dios. Sin embargo, se avecina una hambruna, lo que significa que se avecinan dificultades, ya que los 7 años de abundancia pueden haber llegado a su fin. También nos dice que debemos prepararnos para el desierto como el pueblo de Israel, que fue sacado de la esclavitud y sacado de Egipto, lo que indica que puede haber algunas cosas que se verán afectadas en nuestras vidas, que pueden interrumpirse en nuestras vidas, lo que nos ha estado impidiendo dedicarnos por completo a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe prepararse para una sacudida en sus vidas a fin de eliminar las cosas que no pertenecen, de modo que las cosas de Dios permanezcan. Esta es también una época en la que el pueblo de Dios se prepara para recibir el favor, y ser usado por Dios para su gloria, como ocurrió con José y Moisés en las historias. En las Escrituras se dice que José, el gobierno espiritual, fue quien abrió los almacenes, no el faraón, el gobierno secular. Fue José a quien el faraón mandó a la gente que fuera a recibir instrucciones. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para ser usado en este momento. Los pueblos del mundo acudirán a la iglesia en busca de respuestas y ayuda. La cosecha es abundante. Además, como recordatorio, el año semita es una época de actos de generosidad hacia los pobres, tanto física como espiritualmente. Así que, al igual que con José, debemos estar preparados para mostrar una gran generosidad espiritual con alegría, y una gran generosidad en lo natural con alegría. Además, debemos prepararnos para que este sea un año en el que nos liberemos de la esclavitud, que son las cosas que nos unieron en este Egipto espiritual del mundo, estar preparados para ser liberados para que Dios nos use. Este es el año de la cancelación de la deuda, cuando tenemos un tipo de deuda, ya sea en nuestro espíritu, en nuestra mente o en situaciones económicas naturales, estamos limitados e incapaces de progresar porque hay algo que nos encadena. Así que prepárate para que el Señor actúe con ahínco para saldar las deudas que han recaído sobre su pueblo. Así que prepárate para que este sea un año de libertad y de nuevos comienzos para que la iglesia sea usada para la gloria de Dios. Este es el momento de que surja el reino. Este es el momento de que la iglesia se levante. Naciste para un momento como este. Pero, antes de que surja, primero deben temblar, hacer que se sacudan las cosas que no sirven al propósito de Dios en tu vida. Por encima de todo, debes entender que el Señor no hará nada en nosotros, a menos que le demos nuestro sí y nuestro amén. En conclusión, ruego por cada uno de nosotros que, al escuchar este mensaje, todos calculemos el costo de nuestro discipulado, lo guardemos en nuestra sala de oración, y busquemos el rostro del Señor sobre lo que hemos compartido, y estemos dispuestos a darle a Dios nuestro sí, y amén en cualquier cosa que Él decida. Esto es todo lo que tengo para ti. Rezo para que esto les dé algunas ideas sobre el eclipse del 8 de abril de 2024. Hay muchos videos sobre esto. Sin embargo, quería compartir con ustedes lo que creo que el Señor ha depositado en mi espíritu en un sentido espiritual, para ayudarlos a tener un poco de sabiduría sobre cómo afrontar adecuadamente este evento del 8 de abril. ¿Estoy diciendo que va a ocurrir algo sobrenatural? No, tal vez algo pase. No sé. Sin embargo,
Mi trabajo aquí es darles el alimento espiritual que podemos esperar cuando se trata de las señales de Dios. Los amo a todos, nos vemos la próxima vez, que Dios los bendiga.